que, que Dios pone, y vamos a orar brevemente para decirle al Espíritu Santo que sea Él quien lleve esta palabra, que sea Él quien haga su voluntad. Solamente somos siervos inútiles. Padre, en esta hora, Señor, nuevamente te pedimos, ya estás aquí, Espíritu Santo, pero te pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien lleve esta palabra, que toque esos corazones, pero sobre todo, Señor, que haga su voluntad. Nosotros somos solamente esas atalayas de llevar esta palabra, y seas tú quien lo ponga en cada uno de los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, todos, no sé ustedes, todos hemos pasado a lo largo de nuestra vida, en ese tiempo, por diferentes iglesias o tal vez religiones. Yo me acuerdo mucho, quiero hacerles una introducción breve, yo me acuerdo mucho, era un ¿qué le puedo decir? Creía mucho, era muy guadalupano, estábamos en una religión donde la heredamos de nuestros padres. Nos llevaban, me acuerdo, nos llevaban a misa los domingos, y así hice mi primera comunión, así me bautizaron, así todo lo que ya sabemos. Heredamos esa religión, y ya me acuerdo mucho que llegamos con el Padre, a un hombre le decíamos nuestros pecados, y él, en su posición, en su representación, él decía 10 Aves Marías, 15 Padres Nuestros, no sé cuántas cosas más, y estás libre de pecado. Y salíamos ese domingo diciendo, ya, hoy ya estoy libre de ese pecado o de esos pecados, y seguíamos nuestra vida de lunes a domingo nuevamente. Y llegamos el otro domingo y hacíamos lo mismo y lo mismo, lo mismo. El hombre nos daba el indulto y decía, ok, claro, de acuerdo al pecado que teníamos, pues eran tantas Aves Marías, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que de repente me daban 5 y un día subió hasta 15, entonces ahí yo me daba cuenta que el pecado era mayor, y era credo, Ave María, Padre Nuestro, ya me acordé, eran tres rezos, y decía obviamente el Padre, ¿verdad? Deja tu limosna y sigue tu camino. Ok, tradiciones, costumbres, hábitos, no estamos para debatir esto, solamente era una parte de nuestra historia, en una creencia donde buscamos precisamente a nuestro Dios, porque acuérdense, somos espíritu. Dios nos dio el soplo de vida y Él nos hizo espíritu y después nos prestó este cuerpo. Y dice la palabra de Dios que este cuerpo fue hecho de la tierra y a la tierra regresará. Y nosotros regresaremos en el original, en el espíritu con Dios. Así que bendito sea, porque finalmente de aquí estamos de paso, ¿no? Hace rato decía el hermano Alejandro, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La palabra dice que somos extranjeros en nuestro propio mundo y que estamos aquí porque aquí vivimos, pero no vamos con las tradiciones, con las costumbres. Aquí ya está por demás decirlo, pero es la introducción. Ya no hacemos cultos a los muertos, ya no estamos festejando ese Día de Muertos, vistiéndonos de calaverita, de todo lo que la tradición nos ha mandado. Yo espero, ¿verdad? Cada quien lo puede hacer libre, no está prohibido, pero cuando entendemos la palabra entendemos que le servimos a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Y por eso es que se da esa transformación en cada uno de nosotros. Bueno, toda esta introducción es para saber cómo anteriormente, en el muy conocimiento del hombre, se daba esto. Y digo, no es porque lo haya inventado el hombre, era algo que venía desde tiempos remotos. Y para ello solamente quiero comentarles 3 etapas que tienen que quedar muy claras en nuestra vida. La parte donde Dios crea el mundo y viene Abraham con toda su descendencia, y en ese momento había una época donde todo era permitido porque así Dios lo había dado, y
Dijo, multiplicaos para que esta tierra sea fructífera, y dio animales y dio todo lo que ustedes ya saben. Esa es una etapa adánica, se le dice, una etapa donde después de Adán todo esto se dio, y después Dios mete orden y empieza a través con Moisés a dar la ley. ¿Por qué? Porque ya debe haber un orden, porque ya habían varias cosas que tenían que cambiar, y viene la época de la ley. Así que tenemos antes de la ley y después de la ley, que es donde estamos hoy todos aquí, en el presente. En esta época nosotros estamos ya no aplicando la ley, pero la tenemos al lado en la Biblia, porque la ley nos dice cuando nosotros estamos en pecado. Sin embargo, no vivimos con la ley, mas la ley existe porque así Dios la puso en esa época. Y estamos en la gracia, estamos en esa tercera etapa que es la gracia, donde el Espíritu Santo nos está enseñando, guiando, redarguyendo, pero lo más importante, dándonos esa vida espiritual. Así que quiero que hoy solamente quede en tu mente 3 etapas, estas 3 etapas para que no haya confusión. Y en la etapa de la ley, precisamente entro en la palabra, en la etapa de la ley, lo ponemos ahí, ¿sí? Habían pactos y habían situaciones que Dios había puesto, y decía precisamente en Hebreos 9, vámonos a Hebreos 9, lo tenemos, Hebreos 9, y vamos a leer del 19 al 22. Mira lo que existía en la época de la ley y qué hacían para expiar todos los pecados. Dice así la palabra. Estamos en el 19. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, estamos hablando de la Biblia, todos los mandamientos, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ojo con esto, bienvenidos, ojo con esto. En la época de la ley, los pecados se quitaban momentáneamente a través de la sangre de un cordero, de un macho cabrio, y se esparcía en todo el pueblo, se aventaba a todo el pueblo, a todas las partes, los candelabros, todo lo que se tenía lo que hoy hacemos en el servicio, ¿verdad? Todo lo que se tenía para el servicio, y de esa manera el pueblo era limpiado, ¿sí? Y regresaba al siguiente año para volver a ofrecer a estos becerros esta sangre y volver a ser limpio. Así que esa limpieza tardaba un año y cada año lo hacía. Seguimos ahí en el 21, dice, y además de esto, rocía también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, lo que yo le estaba diciendo, y casi todo era purificado según la ley. Ojo, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hacía remisión. O sea, necesitaba haber sangre para que tú o yo o cualquiera que estuviera en esa época debiéramos de ser limpiados. Por eso hacía yo la introducción de cómo el hombre, no crean que fue inventado, eso viene desde años atrás, y bueno, cada religión tomó su parte y lo hizo a su manera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en esa época de la ley, así es como se hacía la limpieza de nosotros. Seguimos leyendo, sí, estamos en el 22, y yo le quiero leer Hebreos, vámonos a Hebreos 9, pero ahora del 23 al 28. Adelantito, seguimos leyendo. Dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Dice, fue pues
que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así para las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, estamos hablando de mano del hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros ante Dios. Nos está diciendo que ya había una parte celestial que estaba preparándose, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Es lo que les decía, cada año entraba el sumo sacerdote. Dice, de esta manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para estar de en medio el pecado. Dice 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está ahí diciéndonos ya lo que se había previsto, ya lo que se estaba dando. 28 y último dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta parte es la parte interesante. ¿Qué sucede? Vino Cristo, se preparó toda la parte celestial, vieron la necesidad de que hubiera un solo sacrificio una vez y para siempre, y aparece Jesús en un sacrificio nuevo, en un ofrecimiento único, de una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir con esto? Que, como dice, que nos preparemos sin pecado para su segunda venida. Ojo, vuelvo a leer el versículo 28, que es el más importante. Para quitar todo lo que se venía haciendo, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tú y yo en este momento estamos aquí preparándonos, estamos aquí enseñándonos que hay un Dios vivo y que estamos esperando su segunda venida para que Él se lleve a su iglesia ya sin mancha, sin pecado. Por eso bien lo decía el hermano hace rato, todos los días estamos buscando esa limpieza, todos los días estamos nosotros preparándonos y entregando todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que todos los días hay una misericordia nueva. Así que yo te invito, hermano, a que hoy reflexionemos sobre esta palabra y entendamos de una vez que todos somos pecadores, pero que la clave fundamental es que tú entregues ese pecado a Cristo. Y dice, traer tus cargas que yo te las haré más ligeras, dice la palabra. Y entonces nosotros todos los días nos estemos limpiando, todos los días estemos entregándole, porque no hay, dice la palabra, no hay un justo, un solo justo no hay, todos somos pecadores, pero obviamente la intención es que cada vez seamos menos, que hoy tenemos 10, mañana sean 9, 8, 7, y que al final ya estemos más consagrados, estemos más apartados. Dice que la santidad es apartarse para Dios. Así que a lo mejor antes decíamos palabras, ¿verdad?, obscenas, a lo mejor nos enojábamos mucho, salíamos muy rápidamente en quicio. La gente que luego muchas veces que más tenemos cercana es la que más sufre, porque ella recibe todas nuestras malas palabras o acciones, y son pecados que no lo hemos visto como tal, porque dicen es costumbre, así soy, ¿y qué? Así soy, así me moriré, dice una canción, ¿no? ¿Saben qué? Quiero decirles, tú puedes hacer eso, lo puedes hacer porque es tu libertad. Pero si estás en Cristo y conoces a Cristo, inmediatamente te vas a dar cuenta que el que ama a Cristo empieza a amar su vida, empieza a pensar y a decir, yo pertenezco a Cristo, yo no puedo ser como era, yo tengo que cambiar, yo tengo que evolucionar, pero sobre todo en la palabra de Dios. Entonces dice, el que no ha conocido a Cristo no ama.
y el que no ama no conoce de Cristo. Así que podemos decir de palabra, yo te amo, pero hay que ir a los hechos, hay que ir a la esencia, que lo perciba la persona, que lo perciba el ser amado y que diga, aunque no me lo digas, yo sé que tú me amas. Eso es algo hermoso porque es algo que se transmite. Hay que decirlo, sí, pero si tú lo puedes transmitir es mejor, porque eso es un respaldo de una esencia de amor y es algo que se percibe. No es una palabra que compres y la guardes y tal, no, es algo que se percibe, tú lo sientes, por eso el amar es lo más importante. En el mundo todo lo que hacemos sin amor no funciona. Bien, ¿por qué esta introducción y por qué hacer esto? Porque seguimos todavía luchando con todo esto y aún todavía hoy en día hay lugares donde todavía dicen, pacta con Dios, trae tu mejor ofrenda, tu primicia y haz un pacto con Dios. Si no lo tienes en ese momento, no te preocupes, te damos en mensualidad, en abonos chiquitos, en 10, 5, tú decides, te voy a pasar un sobre y en ese sobre que te pase ahí dice, pago 1, pago 2, pago 3, pago 4. Inventado no, yo lo viví. Públicamente se los digo, yo lo viví. ¿Y saben qué? Si eso sucede hoy en día, déjame decirte que todavía no hemos entendido que hay un Hijo de Dios que vino a esta tierra, dice, el verbo se hizo carne. Dios mandó a su Hijo en ese amor tan grande que tiene Dios por nosotros, mandó lo más preciado, lo único, su único Hijo, y el verbo que era palabra, que era verbo, ese verbo lo hizo carne, y entonces nace Jesús y ya sabemos toda su historia, porque yo no creo hoy en día que alguien no sepa el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección. Tan es así que el mundo está dividido en la fecha está dividido antes de Cristo y después de Cristo. Así que cuando entendemos esto, Él vino con un propósito y el propósito fue ser el sacrificio único, nuevo y para siempre. Y esto es precisamente lo que vamos a leer el día de hoy. Vámonos a Hebreos 10. Hebreos 10, por favor, me acompañan, vamos a leer la Biblia. Si tienes un lápiz, yo te invito a que lo saques. Saca tu Biblia. Vas ahí a subrayar algunas cosas bien importantes que Dios nos ha puesto el día de hoy para compartirlo. Hebreos 10, 18 al 25, vamos a leer. Vámonos paso a paso. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ojo, anteriormente en la ley, por eso hice 3 partes, cuando estaban en la ley, solamente entraba el sumo pontífice que venía de una tribu y eran escogidos para que ellos pudieran estar en el lugar santísimo. Pero ahí nadie entraba más que el sacerdote. Todo el pueblo estaba en el lugar santo y ahí se hacía lo que hemos hablado, se regaba la sangre y se hacía todo lo que se tenía que hacer, pero no entraba más que solamente un hombre consagrado que ya era escogido desde que nacía. Bueno, ok, dice así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo con la sangre de Cristo, por el camino, subraya por favor, nuevo y vivo, por el que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba crucificado, Él dijo, y ese templo se destruirá y lo construiré en 3 días. La gente decía, ¿cómo? Si el templo de Dios se llevó más de 40 años construirlo. La gente no entendía en aquel entonces que Jesús decía, se va a romper ese velo que divide la parte santísima de la parte santa.
porque nadie entraba ahí más que el sumo sacerdote. Cuando Jesús es crucificado en la cruz y cuando Jesús murió por nosotros, por todos nuestros pecados, se rompe ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y Él es el puente hoy en día para que nosotros podamos llegar al Padre a través del Hijo. Porque antes no se podía llegar al Padre solamente a través de un sacerdote, como ya lo repetí, que era de la tribu de Leví, y ese sacerdote entregaba su vida total, pero había una cosa bien importante: si ese sacerdote no era digno de entrar a ese lugar, ese sacerdote llevaba en los pies una campanita, se amarraba una campanita a los pies y tenía un lazo. Entonces, cuando él entraba y oraba por todo el pueblo y todo, si tenía algún pecado, caía fulminado y muerto. Entonces, la gente que estaba afuera de ese velo, en ese lugar santo, escuchaba la campanita que caminaba y todo, entonces que decía, está vivo. Y si ya no escuchaba la campanita, lo jalaban para sacar ese cuerpo que entró sin tener que entrar porque estaba en pecado, y Dios lo fulminaba de inmediato. Ok, todo esto sucedía en aquel entonces, pero dice, ok, es tanto el amor del Padre que dice, mandaré a mi Hijo para que se rompa ese velo, para que Él sea el puente. Por eso dice la palabra de hoy, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, que es Jesús. Seguimos leyendo. Dice 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote? Jesús. Hoy en día nosotros tenemos un solo sacerdote, un sumo pontífice, un sacerdote único, y es Jesús, que se convirtió en sacerdote y siempre lo ha sido, porque a través de él nosotros llegamos a ese lugar santísimo. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Subraya fe. Si lo estás leyendo conmigo y tienes tu Biblia, subraya fe. Purificándonos los corazones de malas conciencias y lavando los cuerpos con agua pura. Mira lo que está sucediendo. Dice, ya tenemos un sumo sacerdote, ya es él el puente para llegar al Padre, pero lo más importante dice, acerquémonos con fe, con certidumbre, sin miedo. Ay, ¿será que Dios hoy me puede escuchar? ¿Será que hoy, como he sido tan pecador, será que Dios perdone mis pecados? ¿Será que soy digno de entrar a la presencia de Dios? No lo sé, hermano, pero solamente te digo una cosa. Todos, sin excepción, son bienaventurados en recibir a Cristo, porque dice, acerquémonos en la certidumbre de fe, no en la incertidumbre, no, en la certidumbre de que lo que yo voy a hacer y voy a pedir será concedido, porque Él es el que sacrificó una sola vez y para siempre ese sacrificio que fue Jesús. Seguimos leyendo, dice dice la 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Subraya esperanza. Porque fiel es el que nos prometió, el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Jesús. ¿Quién es el que tenemos las promesas, la palabra de Dios, el Padre? Y todo esto nos está llevando a una certidumbre de fe. En esta mañana tú vas a salir de aquí sabiendo que solo hay un pacto y que solamente a esa fe inquebrantable te va a llevar precisamente a los pies de Cristo. 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la presión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Subraya amor. Mira lo que son las cosas. Mantengámonos firmes, dice, y por otro lado, y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotros nos reunimos aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia, la intención es que nos empezamos a conocer y que empecemos nosotros a dar lo mejor, y hablo de amor, y dice unos con otros. Por eso Dios puede estar en tu casa, sí, puede estar en un jardín, sí, puede estar en cualquier lugar, pero déjame decirte que cuando tú te reúnes, donde dice la palabra, donde están dos o tres en el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Y aquí, cuando nosotros nos reunimos, sabemos más de tres. Y es cuando las cosas suceden, es cuando una alabanza da ese testimonio vivo de sentir a ese Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que nosotros buscamos en nuestros servicios dominicanos, de domingo a domingo. Y en tu casa, claro que puedes orar, puedes entrar en intimidad con Dios. Dice la palabra que ya hay un solo sacrificio que fue de Jesús, y ese sacrificio ya es único, y tú puedes llegar al trono, tú puedes llegar a la presencia del Padre a través de Jesús, y lo puedes hacer en forma íntima, lo puedes hacer cerrada tu puerta, dice la palabra, tú y Dios solamente. Ahí puedes hacer lo que quieras, puedes reclamarle, puedes llorar, puedes reír, puedes gritar, puedes patalear. Yo no sé cuál sea la forma que tú lo hagas, pero yo te voy a decir, Él nos dio la libertad para hacerlo, para poder llegar a través de su Hijo, insisto, al Padre. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, porque está escrito, hay una sensación de paz infinita, hay una fortaleza que Dios te da cuando dices, Señor, aquí estoy, este es mi cuerpo, este es tu templo. Simplemente anhela el Espíritu Santo como Él nos anhela. Santiago 4:5, dice la palabra. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos un tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? La segunda venida de Cristo. Lo leímos antes y lo estamos leyendo en este momento. La segunda venida de Cristo se viene, no sabemos cuándo, pero dice la palabra que nos preparemos, que estemos listos, porque puede llegar en la noche, como dice, como ladrón de noche, puede llegar en cualquier momento. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿cómo quieres que Dios te encuentre? Agobiado por los problemas de la vida, agobiado porque el patrón me llama, tengo trabajo en casa que tengo que sacar, los niños, el hogar, la familia, qué sé yo, las cosas cotidianas de la vida. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que tú le das a Dios para prepararte, para decirle, Señor, aquí estoy? Dice orar sin cesar día y noche. No vamos a estar orando las 24 horas, pero sí podemos orar en la mañana, podemos entrar en comunión con Dios. ¿Cuál es la parte de la comunión? Puedes estar en tu casa haciendo tu quehacer, amitas, hombres también, ¿por qué no? Porque somos un equipo, ¿verdad? En el hogar, y también los hombres hacemos quehacer. Yo se los recomiendo, no se nos caen las manos, ni mucho menos, ni nos dejamos de ser varones. Tenemos que, la familia es un equipo y tenemos que ayudar a las mujeres en esos quehaceres. Bueno, dicho sea de paso, porque no es un trabajo de mujeres exclusivo, es un trabajo de familia. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, haciendo cualquier labor del día, pero puedes poner una alabanza y se llama eso comunión. Estás pensando en Él, estás hablando con Él, lavando los trastes, diciéndole, Señor, yo necesito que tú esto, lo otro, aquello, quiero hablar contigo, quiero decirte tantas cosas, con una alabanza. Eso es estar en comunión. ¿Por qué? Porque estás haciendo alguna actividad, pero estás pensando en Dios. Ahora, entrar en intimidad quiere decir
que cierres tu puerta, ahí nadie entra, no entra tu esposa, no entran tus hijos, no entra nadie. Tú te encierras en esa recámara, en ese lugar, y vas a hablar con Dios. La cosa cambia, porque vas a suspender todo lo que estabas haciendo en el día, porque ahí es una intimidad entre Él y tú. Es una comunicación y comunión directa. Suspende. Algunas semanas me dicen algunos hermanos, todavía pongo una alabanza, tú prepara lo que quieras hacer. Voy a recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, voy a ir a su presencia, voy a estar en su Santo Espíritu. Haz lo que tengas que hacer, algo que te tenga ahí, que te apasione, que diga, Señor, en este momento es tu tiempo, ese tiempo tuyo es lo más importante que hay. Tenemos pasajes en la Biblia donde estaba Marta y donde estaba María, ¿no? Y una se afanaba en los quehaceres de la casa y la otra se fue a los pies de Cristo. Y una reclamaba, es que no me ayuda, dice, ella está haciendo algo mejor todavía. Me está dando su tiempo. Yo te digo, hermano, yo te digo, el tiempo de Dios no es negociable. No es negociable porque si tú le vas a dar a Dios 10 minutos, 15, media hora, una hora, el tiempo que solamente tú le vas a dar a Dios, dáselo, no lo negocies. Bueno, espérame tantito, nomás saco la chamba y regreso. No, espérame, nomás atiendo a mi patrón y regreso. Nomás pago lo que tengo que pagar y regreso. Déjame decirte que estás cambiando algo tan grande, tan poderoso, tan enorme, tan sublime, por el día a día que te agobia, que te ahorca, que te muere, que cada día está una presión implacable que el mundo trae hoy día a día. Refúgiate en el amor de Dios, refúgiate en ese tiempo. Ese tiempo de Dios es único, es maravilloso, es lo que te va a dar vida, fortaleza, poder, para poder seguir adelante y decir, lo que venga agarrado de Cristo, no importa qué tanta tormenta sea, porque Cristo ya murió por mí, ya hizo un pacto único, dice nuevo y vivo. Ojo con esto, no fue una promesa de Dios, del hombre, es una entrega total del Padre al mandar a su Hijo a que se fuera sacrificada por nosotros. Cuando yo veo todavía hoy en día a través de las redes sociales o a través de comentarios o a través de iglesias que todavía por alguna razón nos damos cuenta que sigue existiendo con los pactos, con las primicias, ellos te lo pueden vender o te lo venden porque lo dice la palabra, sí lo dice la palabra, pero en tiempos de la ley. Ojo con esto, no estamos en el tiempo de la ley. Nosotros ya no hacemos holocaustos, ya no hacemos sacrificios humanos. Por eso empecé con la introducción de cuánta gente en las religiones que todavía existen hoy en día se dan de latigazos, se van caminando de rodillas, nopales en las rodillas. Hoy hay la creencia que entre más sacrificio y más dolor, entonces Dios hace caso. Déjame decirte, hermano, que eso no es lo que Dios quiere. El Padre mandó a su Hijo una sola vez y para siempre, y si tú sigues haciendo eso, entonces le estás diciendo a Dios, no te creo, que tú fuiste un pacto único. Entonces, ya no sé yo quién tiene más gravedad, si el que hace que la gente lo haga, en este caso un líder de iglesia, o el que le sigue por negligencia, por falta de conocimiento, por convencimiento propio del líder. Yo no lo sé, pero te voy a decir algo. Entonces no hemos leído la palabra y no hemos reflexionado que la palabra dice, nos quita la venda de los ojos y la palabra nos da libertad para amar a un Dios como tú lo concibes. Aquí no vamos a aprender, se tiene que amar a Dios así, por esto, por lo otro. No, déjame decirte, hermano, que Él nos dio libertad, Él nos dio esa acción de decir, tú tienes libertad para hacer lo que quieras. Tienes que saber lo bueno, lo malo, tienes que decidir con quién quieres ir.
Si con el enemigo o con Dios. Pero, y si yo te hago esa pregunta, me vas a decir, no, pues con Cristo. Sí, pero eso es de palabra. Tenemos que ir a la obediencia de Cristo. Tenemos que ir a lo que dice su palabra y hacer lo que su palabra dice, porque en carne nosotros hacemos y deshacemos. Sí, Señor, yo te acepto en mi vida, pero de la puerta para allá. De la puerta para acá, aquí yo mando. Aquí si no entras, Jesús, porque mi vida yo la manejo aquí en mi hogar y yo soy mucho padre y soy mucha madre para yo hacer lo que quiero con mis hijos. Y de repente me hago una pregunta y digo, ¿y quién te dijo que tú eras dueña de tus hijos? ¿O eres dueño de tus hijos? Los hijos son prestados. Bendito sea Dios, tenemos que darle gracias a Dios para decirle, Señor, gracias por esos hijos que tú me diste. Les tengo que dar un legado, les tengo que guiar a tu vida. Dice, si tú metes a tu hijo desde pequeño y se corrige en la palabra, jamás se apartará de ella. Entonces, esto es una reflexión para no solamente escoger a Jesús, no, hay que hacer su voluntad. Y la voluntad la encuentras en la palabra de Dios. Hace 2023 años, 2000 años, a Jesús lo llevaron con el gobernador de ese entonces, Poncio Pilatos, y él dijo, yo me lavo las manos, yo no quiero ser el que crucifique, ¿va? O el que señale al judío, que sea su propio pueblo, y le dijo al pueblo, ¿a quién prefieres? ¿A quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Ladrón, violador, todo lo contrario. Y el pueblo dijo, queremos a Barrabás. Y entonces fue condenado Jesús. ¡Ay! Eso pasó hace 2000 años. Quiero decirte que sigue pasando hoy en día. Nosotros decimos que queremos estar con Cristo, pero la pregunta es, ¿por qué no hacemos su voluntad? ¿Por qué tanto trabajo nos cuesta aceptar y estar luchando contra la palabra? Dios me dice que cambie mi lenguaje, que cambie mi forma de ser, que cambie mi forma de pastor. Vamos exactamente, otra vez, desaprender para aprender nuevamente. Pero ¿saben cuál es el problema? Que estamos tan arraigados en las costumbres que estamos totalmente convencidos de que así servimos a Dios. Ay, no importa, Diosito es bueno, Diosito es amor, Diosito es paciente, voy a cambiar en mi tiempo, cuando yo decida, cuando las cosas se pongan, y pues voy a sacar todo lo pendiente ahorita del mundo que me estás dando, y sí, Señor, te creo, pero aguántame tantito, ya te digo yo cuándo. ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice. Yo le dije al Señor, espérame, me echo 2 y regreso. Y quiero decirte que todo el avance que tenía se perdió y que me fue peor, porque no retrocedí 2 pasos, retrocedí toda mi vida. Cuando tú te sueltas de Jesús y le dices, Señor, ahorita no, espérame tantito, hay un enemigo que dice que está rugiendo las 24 horas como león rugiente. Como león, no es león, como león rugiente, esperando a ver a quién devorar. Tú te sueltas de Jesús y déjame decirte, no lo puedo decir, te puede ir muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque solamente Él nos da. Cuando nosotros estamos agarrados de Jesús, Él te certifica, Él dice, hey, quieto, a este no me lo tocas, Él me pertenece, Él es mío, Él es mi hijo, porque el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. El que no hace su voluntad, dice la palabra, no lo digo yo, es dura, sí, la palabra es dura, pero dice la palabra, se convierte en un bastardo. ¿Qué es bastardo? Fuera del hogar, fuera del lugar, es algo que no fue concebido para un fin. Entonces, si no eres hijo de Dios, ya sabes que entonces qué somos. Pero entonces, ¿cómo voy a ser hijo de Dios? Solamente siendo obediente.
obediente a la palabra de Dios, no del hombre, de Dios. ¿Cómo puedo saber cuándo es del hombre y cuál es de Dios? Lee la palabra. Lee la palabra, reflexiona la palabra. No necesitas tener una historia, años en la palabra. Dice la palabra de Dios que solamente necesitas un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Tú puedes ir y decirle a la gente qué ha hecho Dios en tu vida. Y en ese momento tú estás predicando la palabra de Dios. Le estás diciendo, mira, yo conozco un Dios vivo, no de imagen. Es un Dios vivo que hizo en mi vida esto y esto y esto y esto. Si tienes una historia larga, dilo y te vas a llevar tiempo. Y si tienes 3 palabras, le dices 3 palabras. ¿Sabes qué? Estoy vivo por Dios. Y eso es ministrar. Eso es decirle a alguien lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que quítate de la mente cuando te digan no estás preparado. Quítate de la mente cuando te digan es que necesitas una escuela que te lleve y los años que te hagan. No, déjame comentarte. La palabra de Dios dice, ve, habla la palabra, multiplícala, llévala hasta el último rincón. Dice, dale esperanza al que la necesita. Dale una palabra de aliento a aquel que ha sido desahuciado. Por eso los hospitales, las cárceles y toda esa gente que necesita la palabra. Yo te puedo decir en este momento que tú sabes quién necesita la palabra. Y la pregunta es, ¿se la hemos llevado? No lo sé. Eso es entre tú y Dios. Pero el lechero, el de la tienda, el carnicero, todo lo que hacemos todos los días, él necesita una palabra. Y entonces, de nuestra fe, que es buena tener una fe en Cristo, pasamos a una fe de estacionaria, pasamos a una fe de acción. Entonces ya no solamente me conformo con que Dios me haya dado vida y Dios me haya dado hasta este día, que respiramos sin ningún aparato, que respiramos sin ninguna, unas muletas, caminamos o una silla de ruedas. Yo te quiero decir, estamos vivos y estamos sanos por algunas enfermedades, algunos achaques ya del titipuchal de años que tenemos, ¿no? Levanto la mano. Hoy tenemos una faringitis que no me impide dar la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo. Le doy gracias a Dios que estoy vivo, estoy entero y estoy aquí en su presencia. Yo te digo, aquí estás por amor a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y llevar esa palabra basada en la Biblia y tener muy en cuenta. Por eso empecé con esto y lo vuelvo a repetir. Son 3 etapas diferentes de la historia del hombre. La etapa cuando se hizo el mundo, la de Adán, la de Abraham, la de empezaron las tribus. Dios había dicho multiplicaos y todos con todos. No había fornicación, no había adulterio, por si te vas con esta idea de que en ese momento, híjole, todos se metían con hijas, con hermanos, porque se metieron para que se pudieran multiplicar y no había la sangre. Dios la había puesto de tal manera que dijo, multiplicaos. Pero después cuando ya creció esto y ya se hizo el mundo, dijo, ahora sí, vamos a meter orden, porque esto ya se salió de todo balance y mete la ley, que la ley es esta es la ley, el Antiguo Testamento, es la ley metida en la Biblia y entonces empieza a decir, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás a un solo Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que es la del más importante. Y el segundo, que es casi como el primero y que abarca todo lo demás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice no matarás y no robarás y no adulterarás, y ¿sabes qué? Cuando eso sucede, la ley nos dice lo malo, para eso se quedó la ley, para decirnos que estamos en pecado. Pero nosotros en esta actualidad, en 2023, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. La ley no se ha abolido, no, la ley no se quitó. Está la ley para decirnos cuando estamos en pecado. Pero nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y bajo la gracia es el Nuevo Testamento. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Empieza con los evangelios. Los 4 evangelios, las cartas de Pablo,
hasta el Apocalipsis, que es el final de los tiempos. Pero estamos en la etapa 3, que es la gracia. Ya después vamos a hablar de otras cosas, pero si esto te llevas hoy en día, ya no te pueden engañar para decirte, le estás robando a Dios. Si no ofrendas y si no le diezmas y si no haces tus primicias, le robas a Dios. Déjame decirte que eso aparecía en el Viejo Testamento, porque en aquel entonces sí sucedía eso. Hoy te dice, tú puedes diezmar, tú puedes ofrendar lo que tu corazón quiera, lo que tú ante Dios pusiste. Un peso, bienvenido un peso. Si hablamos económicamente, que es lo primero que pensamos, y si no diezmas, no te va a ir mal, no te vas a condenar. Vamos a orar por ti para que Dios te provea. Vamos a orar por ti para que Dios te dé trabajo. Y cuando tú lo tengas, yo estoy totalmente seguro que tú por agradecimiento le vas a decir a Dios, Señor, aquí está, un peso. Bueno, ¿cuál es el más chico? 50 centavos. Aquí están 50 centavos, Señor. Y entonces va a ser una participación, una ofrenda, un diezmo súper importantísimo, como aquel que dio más. Porque nació de tu corazón. Porque es una ofrenda de amor. Porque es algo para Dios. Y cuando lo deposites, déjalo, porque ahí está para Dios. Lo que suceda con eso, ya el que está aquí al frente, el líder, tiene que entregarle cuentas a Dios. ¿Por qué todo esto? ¿Acá dónde viene? Porque de repente estamos equivocados. Nos ha dado tantos evangelios tan diferentes, con candados metidos por el hombre, que muchas veces hemos, en una fe, porque obviamente es una fe, porque somos espíritu y buscamos conectarnos con el Espíritu de Dios. En esa fe, de repente el hombre ha abusado. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, solamente para decir, hoy tú tienes la palabra, tú la puedes reflexionar y puedes decir, Señor, voy seguro, como dice la palabra, en fe, en una certidumbre de fe, para decir, hay un solo Dios que pactó para una sola vez y para siempre. Vivo, porque tenemos un Dios vivo. Esta palabra quería yo darte el día de hoy y decirte, hermano, solamente de ti depende en esa obediencia. Nadie, absolutamente nadie, te puede obligar. Nosotros como líderes en estas iglesias exhortamos, invitamos a que participen, a que sean obedientes a la palabra. Pero tú tienes toda la libertad para decir, no quiero. No lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? No va a pasar nada. No te vas a ir de la iglesia, no te pueden decir absolutamente nada. Porque esto es entre tú y Dios. El servicio que nosotros ofrecemos a Dios es un servicio para Él, no para el hombre. Nosotros tenemos que decir a Dios, Señor, de por sí que no te doy todo el tiempo que quiero, por razones X, trabajo, todo lo del día a día, pero déjame darte un poquito más de lo que pueda hacer, y entonces le ofrecemos un tiempo, porque necesitamos ese servicio nos transforma. El servicio, ¿sabes qué es lo que hace? Muchas veces nos doblega el ego, nos doblega el orgullo, ¿sí? Efectivamente. Imagínate tú, profesional, con carrera. ¿Cuántas veces nosotros nos pasamos años, ¿verdad? Los que lograron una carrera o la propia carrera de la vida, y a veces, ¿qué? ¿Yo ir a lavar baños? ¿Cómo va a ser posible? No, hombre. ¿Y sabes qué? Eso es ego y es orgullo. Y sí, la palabra dice, con eso no te edifica para ningún lado. Pero te voy a decir algo. Cuando uno entiende lo que es la humildad, no la humildad que quiere decir pobreza o que quiere decir falta económica, no. La humildad entra en el corazón. La humildad es algo que está dentro y que cuando la trabajamos
te libera de un montón de cosas, te libera totalmente de un montón de cosas que uno trae del mundo que vivimos. Entonces, solamente me resta decirte, hermano, cree en ese pacto único. Hay un Dios que ya lo dio todo, hay un Dios que ya lo pactó, así que de ti depende. La obediencia trae su recompensa, claro que sí la trae. Te invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él en este momento quien nos toque ese corazón para decir, Señor, aquí estoy,